El estudio de hoy se va a llamar Él me ha librado de todas mis angustias. Porque ¿qué es lo que pasa? Que todos decimos, sí, qué padre que ya empezamos a hacer nuestra lista de propósitos de año nuevo, ¿verdad? No, me voy a comprar un coche, voy a tener una casa, me voy a ir de viaje, me voy a poner con un Quell Power, que es lo que todo el mundo empieza a decir a principio de año, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No, si estaba medio mal de salud, no, ahora sí vas a ver, voy a comer sano y que el colesterol y los triglicéridos en los mandados, y así empezamos a hacer nuestra lista de cosas para el siguiente año, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que saber que cuando uno hace un plan, el enemigo ya escuchó nuestro plan. ¿Y saben qué? ¿Qué va a decir? Ah, pues sí, pues a ver, vamos a ver si puedes. Vamos a ver si puedes. Y todo aquí entonces empieza cuánto conocemos de la palabra de Dios para poder tomar lo que es nuestro. Y entonces vamos a leer un versículo que está en Salmos 32:7, que va a ser nuestro salmo principal, Salmo 32:7. Y todos también, aunque empezamos a hacer nuestra lista de proyectos, empezamos a ver, híjole, ojalá que este año no me quede sin trabajo. Ojalá que este año no me vaya yo a enfermar. Ojalá que este año no se muera ningún familiar que amo, ¿no? Ojalá que este año... Entonces empezamos con ciertas angustias, ¿no? ¿Qué es algo que va a pasar? No necesariamente, pero es algo que nos pone nerviosos, ¿no? O decimos, no, fíjate que toda la familia le está dando infartos, y tú dices, no, pues ya todos seguiditos, entonces, y ya vienen para acá, ¿no? Para donde yo estoy. Ay, me puede dar o no, pero pues ya mientras estás con la zozobra, me dará a mí, no me dará, me pasará, no me pasará. Pero yo quiero decirte que vamos a leer este pasaje y Dios me mostró cosas tan hermosas en este pasaje que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Bueno, qué padre que dice aquí, tú eres mi refugio. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Nada de lo que pase económicamente, como decía nuestro pastor ahorita, ni nada de lo que pase en el país nos va a afectar. Porque hay gente que dice, ay, no, y que Trump, y ahora que venga Trump, y ahorita con lo que está pasando en Rusia, y entonces empiezan a hacer una nube de cosas, cuando, ¿sabes qué? Mi refugio está en Él. No importa, dice que a mi lado caerán 1000 y a mi lado 10,000, mas a ti no te tocará, no te llegará, ¿no? Entonces no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando en tu familia, no importa que a todos les está dando infartos seguiditos, no te preocupes, dice, a tu lado caerán 1000 y a tu lado 10,000, mas a ti no te llegarán, porque tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cantos de liberación me rodearás. Imagínate, con cánticos de liberación el Señor te va a rodear. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos cantos de liberación que te van a... Eso es lo que te guardas. De cuenta que tú estás aquí, hay un canto alrededor de ti que está cantando alguien, cuidándote de que todo eso no te toque. Ahora quiero decirte qué es una angustia. A ver, quiero que ustedes me digan, ¿qué es una angustia? ¿Es una sensación? ¿Es un sentimiento? ¿Es un espíritu? ¿Qué es? ¿Qué es la angustia para ustedes? ¿Un espíritu? ¿Una sensación? ¿Qué más piensan que es? ¿Una emoción? ¿Un qué? Un espíritu que te hace tener pensamientos. Muy bien. Quiero decirles algo. La angustia suena así, es que dicen, ay, es que yo me angustio. Y nosotros pensamos que es una emoción. Pero te voy a decir algo, quiero que recuerdes este versículo, y no solamente para esto de la angustia, sino para todo. Nuestro cuerpo, a partir de que Cristo murió, fue creado para ser un templo. ¿El templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice que Él ya no habita en lugares hechos por manos humanas, sino en nuestro cuerpo. Pero ahora hay otro pasaje, no sé si se acuerdan, que dice que el espíritu inmundo sale del hombre.
y va a lugares secos buscando descanso y al no encontrarlo, regresa a su casa. ¿A quién es su casa? El hombre, de donde salió. Dice, pero al encontrarla vacía, adornada, decorada, va por 7 espíritus peores que él y el estado postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces vemos que el cuerpo humano es una casa, o para el Espíritu Santo o para espíritus, ¿no? Entonces, ahí entonces vamos a ver que todas esas emociones que sentimos no es más que la presencia de un espíritu. Bueno, pero decimos, no, pero nosotros ya estamos, en nosotros ya mora el Espíritu Santo. Sí, sí, es verdad, ¿no? En nosotros ya mora el Espíritu Santo. Y los espíritus inmundos ya no pueden morar ahí. Sin embargo, se pueden parar al lado de ti. Y lo que decía acá, te mete pensamientos. Ya no pueden estar dentro de ti, ya no te vas a revolcar y a manifestar como el gadareno, no. Pero sí te pueden estar metiendo pensamientos, o sea, ideas, ¿no? Y eso te haga sentir nervioso, que te den palpitaciones, hay gente que pues le causa ansiedad y todo eso son espíritus, hay que identificar, la ansiedad es un espíritu, la depresión es un espíritu, pero ¿ustedes qué dirían de, no sé, vamos a ponerle algo como más intangible, porque una enfermedad diríamos, pues es un demonio, ¿no? Pero, ¿qué les parecería? No sé, el colesterol. Que te dijeran, tu colesterol malo está muy malo. ¿Te parecería que podría ser un demonio? ¿O no? O a lo mejor... Exacto, las emociones van ligadas a lo que uno piensa, van ligadas al cuerpo. Muy bueno, ¿qué más? Yo creo que eso, como dicen, o sea, va ligado a algo. Ajá. El colesterol viene por parte del demonio de la gula. A comer cosas que no, ajá, muy bien. Entonces el colesterol se te detonó a través de ese demonio que fue la gula, ¿no? No es o vamos a suponer, a ver, no sé si ustedes han oído de casos de personas que están muy bien, las llevan al doctor, no, pues está muy bien, el colesterol está bien, los triglicéridos está bien, la presión está bien, y ¿por qué de repente empieza así? Como que tuviera mucho frío y le topa la temperatura, tiene 36.5, o sea, está en temperatura normal, le toma la presión está bien, le hacen análisis, está bien. ¿Qué tiene la persona? Entonces, ¿quién es? Un demonio. Vamos a entender algo, o sea, la gente a veces, y yo también alguna vez decía, es que ya todo es demonios, ¿no? Y decía eso, y mi hijo, por ejemplo, ahora cuando platicaba con él de esto que yo estaba estudiando con Dios, me dice, ay mamá, es que una cosa es ciencia y otras son demonios, ¿no? Sí, pero todos son demonios. O sea, literalmente, sí, nosotros hacemos acciones, pues decimos, bueno, es que comiste mucho esto, como dices, pues sí, pues hay espíritus que te hacen comer de más, como espíritus que te hacen no comer, como es las niñas que se ponen flaquitas, ¿cómo se llama? Anorexia. No me digas que ese no es un demonio. Pues es una niña que se ve en un espejo y tú dices, la niña está súper flaca y la niña dice, me veo gordísima. Tú dices, oye, pero si es un hueso forrado. Y ella dice, no, es que estoy súper gorda, por eso tengo que dejar de comer. Entonces, distorsionan la visión de lo que ven, ¿no? Entonces, decíamos, todos esos son demonios. Bueno, vamos a decir, bueno, pero en la Biblia, ¿dónde dice que todos esos son demonios? Yo les he mandado a leer varios libros que dice la Biblia, que no están en la Biblia, pero que los menciona. ¿Se acuerdan que les dije el libro de Yacer? ¿Lo leyeron? No. ¿El libro de Melquisedec que menciona la Biblia? No. ¿No? No los han leído. Necesito que los lean. ¿Qué decimos? ¿Por qué esos libros no los metieron en la Biblia? O sea, la Biblia los menciona. Dice, como dice en el libro de Melquisedec, como dice en el libro de Jacer. ¿Y por qué no los encontramos en la Biblia? Alguna vez ya les platiqué quién hizo la Biblia, quién compiló la Biblia.
¿Quién compiló la Biblia? Es como un comité, ¿no? Un comité donde el representante era Anastasio. ¿Quién era Anastasio? Pues Anastasio era un padrecito de la Iglesia Católica. Ellos compilaron, lean la historia de la compilación de la Biblia. Me interesaría que lo vieran para que entendieran muchas cosas. Aquí este grupo, somos una compilación y vamos a ver todos los libros que hay. Tráiganse todos los que nos encontramos. Esto. Oye, pero como que no me late. ¿Por qué? No, como que no me suena. O sea, como que está muy volado, muy imaginativo. Sácalo. Y este otro, no, como que no, tampoco. O no nos conviene. Mejor sácalo también. Y total, que así compilaron la Biblia, sacando libros, metiendo unos, sacando otros, y dejamos estos y estos no. Pero finalmente fue un comité quien decidió, un comité católico que decidió qué libros se quedaban en la Biblia y qué libros no. Eso lo hizo Anastasio, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver que muchos libros se mencionan en la Biblia, como se los dije, el libro de Jacer. ¿Está el libro de Jacer en la Biblia? No, sin embargo se menciona. Y que si Dios no menciona, o Jesús lo llegó a mencionar con sus discípulos como está escrito en el libro de Jacer, ¿ustedes creen que tenía ese libro autoridad? Sí. Entonces vemos en la Biblia cómo se mencionan varias cosas y entre ellos se mencionan a Enoc. Y hay un libro que se llama el libro de Enoc. ¿Y está en la Biblia? No está en la Biblia. Sin embargo, hay un libro de Enoc. ¿Quién era Enoc? Si ustedes se acuerdan, ¿quién era Enoc? Hijo de... Ajá, de Lamec. ¿Y qué pasó con Enoc? Se lo llevó el Señor. Él no murió, sino fue arrebatado al cielo y fue llevado en un carro de fuego. Ok, si nosotros empezamos a leer varias cosas, Enoc habló de muchas cosas. ¿Y saben de qué hablaba Enoc? Del mundo espiritual de los ángeles. Entonces, ¿por qué quitaron ese libro? ¿Por qué no lo metieron? No, porque sonaba bien fumado. Pero para los que tenemos discernimiento, hoy en la Biblia vemos cuando la Biblia habla de que el espíritu de temor, por ejemplo, que está en el versículo Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces vemos que es un espíritu, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para no estar en temor. ¿Qué hace el espíritu de esclavitud? Te da temor. Es como decíamos, ¿qué hacen los espíritus sensuales? Divisiones. Entonces, la Biblia nos va diciendo cómo se llama cada espíritu y qué hace. Bueno, en este libro de Enoc nos habla del mundo espiritual, como decíamos. Oigan, se trajo una tercera parte de los ángeles de arriba. ¿Ustedes creen que solamente está, o sea, siempre hablamos de Satanás y sus demonios, pero la Biblia nos dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos de maldad en las regiones celestes? Entonces vemos que no son poquitos. Vemos que hay diferentes categorías y además dentro de estas diferentes categorías hay muchas cosas que hacen, como los ángeles. A ver, decíamos, ¿qué habla la Biblia? Vamos a enfocar en lo que dice la Biblia de los ángeles para que entendamos que dice, no textualmente hablado, de los demonios o de los ángeles caídos. Dice que los ángeles podían tomar forma de seres humanos, ¿no? Dice, algunos de ustedes ya han hospedado ángeles, no se han dado cuenta. Bueno, entonces una variación de la maldad, pues ¿tú crees que un demonio se pueda personificar? Sí se puede. Porque eso no lo perdieron, o sea, fueron mandados a la tierra, pero no lo perdieron. Entonces dice que hay ángeles que se llaman serafines que se dedican ¿a qué? A la alabanza a Dios. ¿Tú qué crees que hagan ciertos demonios aquí con la música? La alabanza al diablo.
¿no? Y ahora se ha hablado ya mucho de estos conciertos, que estás en el concierto y hacen su sacrificio ahí, una pantomima, donde están ofreciendo al público a sus demonios. Y cada vez es más abierto, ¿no? Antes eran la gente muy discreta los cantantes, ahora ya hablan y gritan el Señor y el Señor te reprenda. O sea, ellos no dicen que el Señor te reprenda, ¿verdad? Pero sí dicen sus nombres de sus demonios, y si los empiezan a buscar, como mi hijo siempre me dice, no mamá, es que tú todo demonizas. Cuando me dice, vamos a ver Gremlins, y ya ves que los Gremlins se transforman, yo un día le puse pausa y le dije, no, es que tú todo ya ves como demonios, porque dije, esos son demonios. Porque se acuerdan que yo una vez les platiqué que uno me andaba ahorcando, y hace muchos años, yo tenía yo creo como 17 años, por ahí así 18, tenía poquito de haber conocido a Cristo, y estaba acostada, y así que me empiezo a ahorcar y abro los ojos y háganme cuenta que era un gremlin enorme, de los esos que se mojan cuando están mojados, que tenían la piel así como sin pelos, ajá, y todo así como choloescuincle, ándale, como choloescuincle, y con su rayita así aquí. Hace cuenta que era así gigante, como de unos 3 metros, y me tenía agarrada de manos y pies, y con una mano me estaba ahorcando. Y pues yo era ignorante de todo esto, del mundo espiritual, y no sabía. Entonces cuando digo, bien me queda muy marcado eso, y cuando yo veo los Gremlins, dije, ¿quién hizo los Gremlins? Pero por supuesto que vio y sabe del mundo espiritual, porque esto fue lo que yo vi, ¿no? Y entonces mi hijo me dice, ay no mamá, ¿cómo crees? Estos no son, tú ya ves demonios por todos lados. Bueno, le dije, bueno, busca y googlea qué quiere decir Gremlin. Si por ahí tienen un celular, a ver si pueden buscar qué significa la palabra gremlin. Y creo que dice criatura demoníaca. A ver. Porque además se acuerdan que hasta para adquirir el gremlin tenían que ir a un lugar secreto, y que tenían que hacer quién sabe tantas, darle de comer en la luna, y no sé si se acuerdan. O sea, a lo mejor ya ni se acuerdan porque fue una película setentera, ochentera. Exacto. Y que si no, y si se mojaban, y entonces ahí es cuando empieza todo, como los trastes, ¿no? Que se mojan y se multiplican. Los gremlins. Bueno, entonces vemos que luego decimos, es que todo ya es demoníaco. Pues sí, desgraciadamente no quiero decírtelo, pero sí. Entonces vemos que en el libro de Enoc nos habla justamente de estas cosas, que dice que los ángeles que cayeron, o sea, los ángeles en el cielo hacían muchas cosas diferentes. Unos eran adoradores, otros se dedicaban. Acuérdense que Dios dijo, cuando Dios terminó la creación, que dijo, y todo era bueno. Todo era bueno. Cuando hizo la creación del ser humano y la tierra. ¿Ustedes creen que cuando hizo el cielo, cómo lo hizo? Y sus ángeles, todo era bueno. Es como aquí decíamos ayer, ¿las bacterias son malas? ¿Dios las creó? Dios las creó, las bacterias. ¿Ustedes saben cuántas bacterias tenemos en el intestino que nos ayudan a la digestión y a la absorción, y tienen que estar ahí? ¿Cuándo se vuelven malas? Cuando se proliferan, cuando hay en exceso. El hongo que tenemos dentro es una cándida. ¿Es malo? Debe de haber cándida en nuestro cuerpo. ¿Pero cuándo es mala? Cuando se multiplica, cuando se hace de más. Entonces decíamos, Dios hizo todo bueno. Los hongos, las bacterias, los gusanos. O sea, ¿por qué? A ver, yo digo, cuando entierran a un muerto, ¿por qué cuando abren la caja está llena de gusanos? ¿De dónde vienen los gusanos? ¿De afuera o de adentro de la persona? A ver, nada más usen su lógica. ¿Por qué los embalsamaban? Para que no se hicieran los gusanos. ¿De dónde venían los gusanos? ¿De adentro o de afuera? De adentro. O sea, ¿tenemos gusanos? Pues sí. O sea, comemos tierra, olemos aire que tiene polvo de popó. O sea, ¿tenemos o no tenemos gusanos? ¿Son malos? No, conviven con nosotros, sí. Es más, hasta en la biología le llamaban que había una simbiosis. O sea, el animal vivía de nosotros y nosotros vivíamos del animal. Entonces, así funcionamos. O sea, es un equilibrio perfecto. Pero el problema es cuando se altera. Eso es cuando es perjudicial. ¿Qué dice? Ya tengo el significado de dice una criatura mitológica de naturaleza malévola que se mete en las cosas, especialmente en las máquinas, y hace dejar de funcionar. Un problema fue inexplicable, una referencia a algo que ocurre inesperado e inoportunamente. El argot, una persona humilde, bueno, el origen etimológico no se
pero proviene del arqueólogo irlandés Wyoming, que significa hombrecito de magia. Ok. Entonces vemos que hay diferentes significados y vemos que es algo malo. Y decía mi hijo, ¡ay! Pero todo ves a Satanás. Bueno, ahí dice, ¿no? Que es algo que se mete y descompone las cosas. ¿Ese era un espíritu ahí que dice? Dice, una criatura que se imagina como la causa de cualquier problema o desgracia. Ahí está. Entonces, ¡ay, no! Pero es que ya tú todos los satanizas. Pues es que no lo satanizo, más bien es que sí es. O sea, si tenemos ya discernimiento, antes como, yo me acuerdo que cuando vi la película de los Gremlins en los 80s, la verdad no tenía el discernimiento de hoy, como lo vi, como una caricatura, como, ay, que está muy padre. Hoy digo, no, hoy tengo entendimiento y digo, eso de inocente no tiene nada, ¿no? O sea, y digo, hay que analizar porque hay gente, Mindy y yo a veces hemos platicado y decimos, hay gente que hace las películas que sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Y que ellos ya lo saben y nos lo ponen en las películas y nosotros, ¡ay, ciencia ficción, qué bonito! ¿Cuál ciencia ficción? O sea, más verdadero, pero te lo ponen ahí para que precisamente pienses que es ciencia ficción cuando no lo es. Es una realidad. Entonces, Enoch, regresando a lo que estábamos en Enoch cuando empieza a hablar, y si tienen la oportunidad de leerlo, lean el libro. Es muy interesante. Si lo quieren leer como novela, léanlo. Y si les gustan las cosas de miedo, ese está bueno. Ese está bueno sin ser algo peligroso para nosotros, porque ahí habla de cómo los ángeles, todos los ángeles, tenían una actividad en el cielo, de diferentes maneras. Sin embargo, cuando caen y son desterrados, tienen otra función. O la misma que tenían en el cielo, pero ahora contraria. Lo que decíamos, todos los ángeles, como decíamos ahí, la Biblia nos habla, dice que unos ángeles, Dios los había puesto como para cuidar el hombre, que los observaran y los estuvieran cuidando. Dice, sin embargo, esos ángeles vieron que las mujeres eran hermosas y entonces empezaron a tener relaciones con ellas. Y dice, y entonces empezaron a salir unos gigantes, unos nefilines. Dice que eran los hombres valientes y renombrados de aquel entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo salieron? ¿Eran como seres humanos normales? No, dice, porque eran seres muy fuertes, muy grandes y de renombre. ¿Qué quiere decir eso? Que eran buenos para algo, ¿no? O sea, para la guerra, para, no sé, en estrategias, no sé en qué otra cosa habrá sido, porque no nos lo especifican ahí. Sin embargo, en el libro de Enoch sí viene como muy descrito qué hacen todos estos, ¿no? Dice que esos espíritus cuando empezaron a tener y a conocer a las mujeres, a los hombres, por ejemplo, les empezaron, yo me imagino que ahí hasta hubo relaciones, pues, hombre con hombre, porque dice que a los hombres cuando los conocieron, y acuérdense que la Biblia conocer no quiere decir de te conozco, mucho gusto, ¿cómo estás? Que me llamo Silvia, no. Conocer significa que tenían una relación íntima, y en esa intimidad había confesión de ciertas cosas. Pues como pasa ahora en realidad cuando tienes una intimidad con tu pareja y todo, pues después de tener una relación es cuando tienes como que las cosas íntimas, secretas, es lo que se habla, ¿no? Entonces, dice que estos seres, cuando conocieron a estos varones, les enseñaron las artes de la guerra, de cómo construir armas, de cómo, imagínense, o sea, es lo que decíamos, ya ven que se oye mucho por que Elon Musk y que quién le da la tecnología que tiene tan avanzada y todo eso, y bueno, algunas cosas conspiranoicas dicen que tiene relación con unos entes que le dan la tecnología. Pues yo no lo veo descabellado, porque si leemos el libro de Enoch, dice eso, dice que esos ángeles empezaron a tener relaciones con las mujeres y les empezaron, y con los hombres, y les empezaron a decir las cosas, cómo hacer armas, el arte, el no sé qué, el no sé qué tanto. Ahora, no me extraña, acuérdense que el enemigo es imitador. Si nos vamos al Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Moisés cuando empiece a armar el tabernáculo, ¿se acuerdan que había que hacer unas cortinas de cierta manera y todo? Y si ustedes leen, ¿quién dice que les enseñaba a coser las telas? Acuérdense que ellos no sabían nada de eso porque eran esclavos. Ellos, ¿qué sabían hacer? Ladrillos, cargar ladrillos.
Sabían hacer, ¿ustedes creen que sabían cortar, bordar? Porque había, si ustedes se fijan, cuando hay que hacer el tabernáculo había cosas bordadas, dice que había que bordar unos querubines, pues, por lo menos tenían que saber dibujar, y luego agarrarle a la aguja y órale, a ver, cósele. ¿Ustedes creen que sabían? Las mujeres, los hombres, pues no, eso no podían hacerlo, eso ellos no lo sabían, pero dice que el Espíritu Santo inspiró a cada uno para poder trabajar las telas, las tinturas, y los bordados. Eso es lo que dice ahí la Biblia. Dice, el Espíritu Santo los enseñaba, les daba como ese don. Entonces, ¿tú crees que los espíritus inmundos pueden hacer eso? Ahí dice, pues ahí dice, nos explica en el libro de No, que les enseñaba. Dice que a las mujeres les enseñaron las artes de la sensualidad, cómo usar las hierbas, cómo usar las flores, cómo usar muchas cosas. Entonces ahí vienen los encantamientos. Ya es que cuando vamos con la del caldero, traiga usted un pelo de gato, así, ¿no? Pero de eso que de luego dicen que las flores de Bach y que no sé qué, tengan mucho cuidado, porque la Biblia en ese libro justamente de Enoc nos dice que cómo usaban las flores. Y las flores de Bach es una cosa así, no, es que esta flor te da la, ¿no? Que te sientas bien, esta flor, que te no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces una cosa es que la naturaleza nos da muchas cosas que Dios nos ha dado y otras cosas ya entrar en cosas más profundas. Entonces, bueno, el libro de Enoc nos va hablando esto y en el libro de Enoc, ya no voy a entrar tanto detalle, para que lo lean, está muy padre el libro, la verdad es que nos da una cosa y una introspección acerca del mundo espiritual, de todo lo que nos habla la Biblia, ¿no? O sea, no está fuera de la Biblia, si no, no las diría ni siquiera lo lean, es un libro mafufo, pero no, se habla cosas de lo que están en la Biblia y que nos describen y que es muy interesante porque nos amplía, es como el libro de Jacer. El libro de Jacer que yo les dije que leyeran, la Biblia que nos habla, que que Caín mató a Abel, es lo único que sabemos. El libro de Jacer nos explica cómo sucedió ese acontecimiento, o sea, cuando lo empezamos a leer ahí dice que se lo llevó con engaños al bosque, y ya estando en el bosque, ¿se acuerdan que Abel, ¿a qué se dedicaba? A cuidar el ganado. ¿Caín a qué? A cultivar la tierra. Entonces dice que ya cuando se lo llevó al bosque, dice que él tenía ahí un artefacto que ocupabas para sembrar y que con ese lo golpeó en la cabeza. Entonces ahí nos viene como que toda la descripción de lo que pasó, que en la Biblia nada más nos dice rápido que lo mató. Pero ahí viene todo el desenlace, cómo fue, ¿no? Cómo sucedió. Y entonces, ¿por qué nos vamos ahí? Bueno, porque la Biblia sí habla del libro de Jacer. Dice, como dice el libro de Jacer. Entonces, pues habría que leer qué dice el libro de Jacer, ¿no? Para saber qué más dice. Entonces, así nos habla de Enoc. Entonces, vemos que en el libro de Enoc nos habla que hay una infinidad de espíritus. Entre ellos, el libro de estos espíritus, que son espíritu de esclavitud, que es temor, el espíritu de angustia, es otro espíritu. Es otro espíritu. ¿Por qué decimos que es otro espíritu cuando la Biblia habla y nos va a librar de nuestros angustiadores? ¿Quiénes son nuestros angustiadores? Pues unas personas que nos están duro y dale. Si volvemos a la Biblia, volvemos a decir, ¿quién vive en esa gente que nos está duro y dale, que no son hijos de Dios? Pues espíritus, porque dice que el espíritu vive en su casa, que es un hombre, y cada vez que él se sale a pasear y regresa, se trae a 7 peores. Entonces, cada vez que sale a pasear, viene con sus cuates. Entonces, sale uno, regresan 7. Salen 7, regresan 49. Salen 49, entran, pues ahí los vas exponenciando. Y por eso el gadareno tenía una legión. O sea, ¿cuántas veces se le había salido el espíritu? Pues varios, iba y venía, ¿no? Así esperemos que nosotros no hayamos tenido tantos, pero cuando venimos al Señor también teníamos algunos. Por eso ahora entendemos, ¿no? O sea, esto si ustedes, yo me acuerdo, y platicaba hace mucho tiempo con mi papá y con una amiga que me decía, ay, no, es que tú siempre has de haber sido bien linda. No, mi papá y mi mamá me decían la genio de solterona. O sea, imagínense, y luego yo me enojaba porque estaba enojada. O sea, imagínate cómo estaba enojada, que me enojaba. O sea, estaba molesta de estar molesta. Entonces,
nosotros decimos, pues también teníamos demonios. Nada más que cuando vino el Señor, pues tuvo que limpiar, tuvo que sacar, ¿no? Muchos que yo les decía, y mi papá se ha de acordar, que me decía, quítate los pelos de la cara. Siempre andaba con una cortina. ¿Ustedes se acuerdan a los super, ¿cómo se llaman? Los super, el Elastic Girl, todo eso que está violeta con hagan de cuenta, así el pelo así de largo, negro, y con el pelo hasta acá. Y mi papá siempre me decía, no te echas de esos pelos para atrás, y yo no me los volví a poner aquí. ¿Por qué? Porque era como tu cadena de protección, porque era muy introvertida, no me gustaba hablar con la gente, o sea, era como así me aíslo, ni me ven ni los veo, ¿no? Entonces, digo, uno no entiende eso hasta que ahora que podemos ver con el Señor de que también teníamos nuestros demonios, y de esos nos vino a liberar el Señor, y de esos nos quitó, y entonces ahora dices, pues, ¿por qué soy otra? Pues sí, porque me sacaron esos demonios que tenía ahí, esos chamucos que me mantenían encarcelada, porque el propósito de los demonios es mantenernos cautivos, siempre y sometidos. Entonces, si empezamos a leer la palabra, dice que el mundo espiritual nos tiene bajo cárceles, bajo prisiones, con puertas cerradas, con puertas de bronce. O sea, imagínate. Así te tienen cerrado como un pajarito en una jaula, haz de cuenta. Y hay muchos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, dice que las mujeres encantadoras, dice, capturaban las almas de los varones y los ponían en jaulas. Y los tenían cautivos. Y uno dice, ay, ¿cómo? Pues si la Biblia dice, pues es que así era. Y así es, así sigue siendo, ¿no? Entonces vemos que ese mundo espiritual existe y esas angustias y esos angustiadores son espíritus, ya sea que se nos presentan, se nos ponen aquí al ladito o utilizan personas para estarnos angustiando. Pero aquí dice el Señor, dice, yo soy tu refugio, ¿qué leímos? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cantos de liberación me rodearás. Pero fíjate, este pasaje está muy padre. Vamos al Salmo 34, del 4 a 7. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo la angustia es un espíritu y que además dentro de ese alrededor que dice que Dios que con sus cánticos de liberación nos guarda, vamos a ver, dice que nos pone a estos ángeles para que nos defiendan. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Quiero que hacer una pausa ahí. De todos mis temores, otra vez, ¿quién es el espíritu que nos produce temor? El espíritu de esclavitud. Ok, entonces, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, vamos a ponerle ahí, espíritus de esclavitud. ¿Les parece? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias o de otros espíritus, vamos a ponerle ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este ángel, ¿de quién nos defiende? De estos espíritus de temor y de angustia. Entonces, entienden que ese campo, ¿se acuerdan que estamos con el cántico de liberación nos guarda? ¿Se acuerdan que hay un cántico en el pasaje que leímos anterior? Dice que Él nos guarda y con sus cánticos de liberación nos liberta o nos, ¿qué decía ahí? Nos defiende, exacto. Nos rodeará, exactamente. Es por eso que les decía, este ángel, el ángel de Jehová está alrededor y ahorita vamos a ver cuáles son esos cánticos de liberación, pero vemos que hay un ángel que está puesto ahí para defendernos. ¿De qué? De estos espíritus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, reconocer que hay un espíritu de temor y que hay un espíritu de angustia y que tenemos unos ángeles, ¿se acuerdan? ¿Para qué están los ángeles? Para ayudarnos. ¿Se acuerdan que decíamos que no hay que adorarlos? Porque vemos que toda la Biblia dice, cuando ven ángeles y se van a arrodillar, que le dicen, no te arrodilles, que yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir consiervo tuyo? Es yo soy un ayudador tuyo, así es que ni te arrodilles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos ángeles? Pues sabemos que tenemos el ángel de Jehová que nos cuida,
que nos guarda, que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando empiezas a sentir miedo, que porque oyes pasos, o no sé, porque tenemos diferentes angustias y temores, cuando tengamos eso, decimos, ese espíritu ya no se nos puede meter, pero sí puede estar ahí. Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir la sensación de la presencia de un espíritu. Si alguien lo ha sentido, ¿cómo se siente? Cuando dicen, cuando se le sube el muerto, todas esas sensaciones, esas uno lo siente. Entonces, ¿sabes qué? Te reprendo en el nombre de Jesús, y ángel del temor de Jehová, ven y defiéndeme. Para eso están. O sea, nosotros para reprenderlos, y ¿sabes qué es? Para que empiece a darle unos fuera. ¿No? Para eso está, y eso hay que pedirlo, porque los ángeles pues ahí están así parados. No, nunca nos llaman. Ay, tú, te están dando, y ay, me estoy muriendo, ay, me están atacando. Y los ángeles, ahí. Porque mientras tú no les digas que vengan a ayudar, no van a venir. Y si no sabes que los tienes, como decíamos, los niños tienen su ángel de su guarda. Sí, ya hemos leído en la Biblia que dice que cada niño tiene un ángel. Y todos seguimos teniendo nuestro ángel. Hasta la fecha. Por eso, quienes nos ha tocado alguna vez que vamos a tener un accidente grave, algunos los han visto, les han visto las alas. Yo no los he visto, pero he oído su voz, que me gritó, Silvia, si no me grita así, yo me estrello contra un muro de contención. ¿No? Entonces vemos que el ángel está ahí para cuidarnos, y sigue estando, y qué bueno que no, que en esas ocasiones, a veces hasta sin llamarlo, él está. Pero si estamos teniendo esa sensación de miedo, pues aquí dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice, vamos al Salmo 34, 17. Dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Oye, ¿y cómo pueden venir las angustias? ¿O por qué vienen? ¿Qué ocasionan? ¿Ustedes creen que haya un por qué? ¿Porque llegue una angustia? Bueno, son espíritus que nos atacan, pero que, acuérdense que, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos del lenguaje simbólico, que habla en la gramática, se llama lenguaje simbólico? Que decíamos, no hablas, pero decíamos, y nosotros le llamamos que son antenas, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, ponemos un letrero, tú ves un letrero, un cuadrito que dice E, y un tache, ¿qué quiere decir? No estacionarse. ¿El letrero está escrito? No. ¿Alguien lo está hablando? No. ¿Pero tú lo ves y lo entiendes? Sí, ok. Ahora, ¿ves una cuchara, un tenedor y un cuchillo? ¿Qué es? Un restaurante. ¿Dice restaurante? No. ¿Alguien lo dice? No. Sin embargo, ¿sabemos que hay un restaurante? Sí, ok. Y si vemos una gasolinera, una toma esa de gasolina, ¿qué vemos? Que hay una gasolinera. Ok. ¿Está escrito? No. ¿Alguien lo dice? No. Sin embargo, lo entendemos. El mundo espiritual pasa lo mismo. Cuando decimos, cuando ven algo que está ahí, es, aquí pueden, ¿no? Y ya no me acuerdo por qué les iba a decir esto. Como en Puebla, ahora, digamos, saben que hay un nuevo modo de delincuencia. Ajá. Los delincuentes marcan las casas. Ah, ok. Las marcan igual así, o sea, tres rayas significa que hay perro, ¿no? Que un símbolo de infinito, no sé qué, significa que la casa tiene dinero. Tres palos así parados que ni siquiera lo entienden, o sea, pues. Claro, o sea, decimos, es un lenguaje no hablado, pero que alguien entiende. El mundo espiritual entiende muchas cosas. Entonces decíamos, por ejemplo, el tener, ya hemos tenido un estudio de esto, cartas de lecturas de cartas en tu casa. ¿Qué significa eso? Es un letrero, un lenguaje no hablado que les dice a los espíritus, aquí pueden estar, ¿no? Que tenemos signos satánicos, un Belcebú, porque a veces lo vemos, una lengua de fuera, ya hemos hablado de eso, ¿no? La lengua de fuera, de los Rolling Stones, por ejemplo, y vemos que es una antena. Un rayo, ¿se acuerdan que vimos el rayo? Es otra antena. La señal así de un cuerno, es una antena. ¿Qué más? Y en los conciertos hay muchas antenas, porque todos están, y ahí poniendo sus cuernotes, ¿no? Exacto, es como aquí desciendan todos los espíritus.
La gente no lo sabe, los jóvenes no lo saben. Sin embargo, están llamando y diciendo, demonios, puedes venir aquí y aterrizar. Y luego, ¿por qué se convulsionan? Luego, ¿por qué tienen miedo? Luego, ¿por qué están babeando? ¿Y por qué gruñen? ¿Y por qué? ¿No? Pues por todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, estábamos diciendo, ¿por qué se produce la angustia? Uno, porque tenemos antenas. Dos, dice aquí en el Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Qué es lo que nos hace que aterricen las angustias? Pues lo que hablamos, lo que decimos o lo que alguien más dice. A ver, que venga un doctor a decirte te mueres mañana. O tienes cáncer, te pelas, ¿eh? Hay veces que la gente, si no le dicen que tiene cáncer, dura 20 años más. Pero el día que les dicen, no señor, usted tiene cáncer, en 3 días se pelan. O les dicen que se van a morir de cáncer, y se cuidan del cáncer y se mueren de otra cosa. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque ya les metieron una palabra. Entonces dice aquí, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces hay mucha gente que dice, es que mi diabetes, mis huesetes, ay, si no, mi artritis, ¿no? Mi juanete, mi dolor, mi ciática. Es que tengo diabetes y trometis y citistis y mistitis, todo, ¿no? Lagunitis, croniquitis. Pero es que la gente, si tú te fijas, cuando platica, y hasta parece competencia a ver quién tiene más. O sea, tú en una reunión que piensas, es que yo fíjate que me andaba doliendo, fui al doctor y me dijeron que tenía diabetes. No, pero yo tengo diabetes y artritis. No, pero yo tengo diabetes, artritis, y les encanta estar diciendo, es una competencia de ver quién tiene más. Al contrario, ¿sabes qué? Y si sí tienes, cancelo. Y procura decirlo menos. Y está declarando la palabra de Dios, al contrario, en el nombre de Cristo Jesús, Él llevó todas mis enfermedades y se las llevó cautivas, ¿no? Derramó su sangre para sanarme. Eso es lo que tenemos que decir, que es lo que nos libera de nuestras angustias, porque si estamos, dice, no, y que el país está terrible, y que el gobierno, y que, pues entonces empiezas a entrar en angustia. Imagínate que te empiezan a decir todo eso. No, pues es que ya, ¿sabes qué? Esta colonia se volvió una banda de delincuentes. Ya no puedes salir a partir de las 5. Antes salías a las 7, a las 8 y venías muy campante, pero como ya te dijeron, no, ya a las 5, piedras, cierras las ventanas, No, porque ya te entró una angustia. Entonces, dice que lo que produce es nuestra boca, nuestra lengua, cuando dice las cosas, eso es lo que produce que venga la angustia. Entonces hay que guardar nuestra lengua, guardar nuestra boca para que la angustia no venga, ¿no? Ok, el Salmo 119, 54. ¿Se acuerdan que estaba diciendo que cánticos de liberación me rodearán? El Salmo 159, 54 dice, cánticos fueron para mí. Salmo 119, 54. 9, 54. Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Yo quiero decirte una cosa y quiero recordarte, tú eres extranjero en esta tierra, ¿sí te acuerdas? Sí. Y como decíamos, hay que recordar muy bien, cuando somos extranjeros y somos embajadores, que es lo que dice el Señor, que somos embajadores en esta tierra, nuestra nacionalidad o nuestro lugar de donde venimos, ¿de dónde es? Del cielo. Entonces, ¿nuestro gobierno de dónde viene? Del cielo. Nuestra economía, del cielo. Nos acordamos que en las embajadas, ustedes, si está aquí la embajada de, ¿qué será? De Suecia, que son muy prósperos, o de Suiza. ¿Les afecta que en México tengamos o no tengamos?
¿Sus recursos de dónde vienen? De Suiza. ¿Cuáles son las leyes que ellos tienen que tener? De Suiza. ¿Qué es lo que en la embajada dan a conocer? La vestimenta, la comida de México, de Suiza. Entonces nosotros, si somos embajadores, ¿qué tenemos que dar a conocer aquí? Pues las cosas del cielo, cómo se visten, cómo comen, cómo hablan, lo que dicen, cómo se refieren, cómo... Entonces nosotros somos extranjeros en esta tierra, ¿sí? ¿O somos de aquí? No. Ok, somos extranjeros. Entonces dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Entonces vemos que los estatutos de Dios, sus cánticos, ¿se acuerdan que cánticos de liberación me guardan? Y que decimos que hay un ángel que nos cuida, que es el ángel de Jehová, nos guarda. Y dice, y hay un cántico de liberación que nos rodea. Y esos cánticos son sus estatutos. ¿Cuáles son sus estatutos? En la casa del justo, gran abundancia hay. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué más? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dicen que ese cántico está rodeándonos todo el tiempo. Nos está diciendo los estatutos de Dios, nos rodean. Y usted decía, ¿por qué no puedes tener angustia? Porque si nos pudiéramos oír los cánticos que nos rodean, eso oiríamos. Dios nos cuida hasta el final de los tiempos. Dios nos guarda hasta el final de los tiempos. Nada falta al que ama a Dios. ¿Qué más? En casa del justo gran abundancia hay. ¿Qué más? ¿Su qué? Su misericordia se renueva. Su misericordia se renueva día a día. Si prestáramos atención, eso es lo que está alrededor. Y eso es lo que Dios quiere que escuches. Entonces la angustia, sí puede estar el espíritu de temor, espíritu de esclavitud, espíritu de angustia. ¿Te puede hacer algo? ¿Por qué? Porque sus cánticos de liberación, por eso dice de liberación, porque eso te liberas y tú sabes que Dios constantemente está a tu alrededor diciéndote, nada te faltará, en lugares de delicados pastos yo te haré descansar, a tu lado caerán 1000 y a tu lado 10,000, mas a ti nada llegará. Aunque estemos en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Exacto. Entonces eso es lo que estamos, son los cánticos de liberación que están alrededor de nosotros guardándonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos miedo? Sentarnos y escuchar lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Dice, tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi gran tesoro. No te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y poder. De dominio propio. Si escucháramos todas las palabras que Dios ha declarado sobre nosotros, no tendríamos miedo. En casa del justo, gran abundancia hay. Yo soy el dueño del oro y de la plata, y tú eres coheredero mío. Eso es lo que deberíamos escuchar. Entonces, ¿podría haber angustia? ¿Podría haber temor en nosotros? Oye, y si dudas, si te queda algo de duda, el versículo que leímos, el Salmos 34, dice, busqué a Jehová y él me oyó. Si se te llegara a olvidar, busca a Jehová y dile, tengo miedo, tengo angustia, para que te oiga, para que te empiece a hablar sus cánticos de liberación alrededor tuyo, que te guardan, que te cuidan, para que no tengas angustia. Entonces yo no sé por qué estés pasando tú, si tienes algo económico, a lo mejor tu familia, te angustia tu familia, dices, ¿qué va a pasar? Muchos tenemos familia y decimos, no quieren escuchar a Dios. Tenemos amigos que les decimos, y no me interesa, por el momento no quiero. Y nos angustia, porque sabemos que los tiempos cada vez son más difíciles y que si sabemos que ellos no entran al pacto de Dios, ¿les va a afectar la economía? Sí. ¿Les van a afectar las enfermedades? Sí. ¿Les van a afectar el mundo espiritual? Sí. Pues ¿qué es lo que queremos? Que ellos entren y que estén guardados por el Señor.
Lo que sí podemos hacer, una gran ventaja, lo que nos dice Dios es que cada uno de nosotros somos el paragüitas de nuestra casa. Eso es una gran ventaja. Qué bueno que estás ahí. Porque mientras yo esté ahí, mis hijos, mis papás, mi familia está cuidada, porque dice que nosotros somos esa sombrilla para donde estamos. Y son cuidados y son provistos gracias a nosotros. Pero eso no quiere decir que tengan un pacto con Dios. Sin embargo, pues eso queremos, ¿no? Y nuestra oración no nos debe de angustiar. ¿Por qué no nos debemos de angustiar por nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro hijo, que está lejos y que no quiere saber de Dios? Porque hay una palabra, un cántico de liberación del Señor que dice que mi Espíritu Santo redarguye de pecado y de la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿sabes qué? Padre, dice, clama a mí, y aquí dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea llevado allá, donde está mi papá, donde está mi mamá, donde está mi hermano, donde está mi hijo, y que el Espíritu Santo le redarguya de pecado y de la necesidad de un Salvador. Porque si tú vas y mira, la Biblia dice que te vas a morir, te vas a condenar, ¿quién le gusta oír esas palabras? Y la palabra de Dios dice que su palabra son las buenas nuevas. ¿A poco tú sí vas a decir, es que si no, si sigues así te vas a condenar en el infierno, te va a ir mal? ¿Y esas son las buenas nuevas? Las buenas nuevas quiere decir que, ¿sabes que Dios te está buscando? Y el día que lo encuentres, tu vida va a ser diferente, como fue con cada uno de nosotros, lo que yo les decía. Pues yo vivía detrás de mi cabello. Yo vivía detrás de una ira, de un enojo permanente. ¿Por qué? Ustedes saben, no lo sé. Yo tampoco. Pero solo sabía que estaba enojada. Algo me pasó que me enojó y me mantenía enojada, ¿no? Y luego les decía, yo estaba enojada porque estaba enojada, ¿no? Entonces todo estaba peor. O sea, malo estar enojado, más estar enojado porque yo estaba enojada. Entonces, decimos, de ahí nos sacó el Señor y de ahí nos rescató, y así queremos que sean rescatados todos los demás. Pero tú, dice, a cada uno de nosotros que ya estamos en el Señor, quiero decirte, no hay nada que te produzca angustia. No hay nada que te produzca temor. ¿Por qué? Porque sus cánticos de liberación, y así te lo digo, cuando pase algo, todos hemos pasado por angustias en algún momento, por algo, o económicas, o físicas, o familiares, etcétera. Sin embargo, oigamos lo que Dios dice, porque nos gusta oír la voz del doctor, nos gusta oír la voz del vecino, nos gusta oír la voz de la tele, de las noticias, pero no nos gusta sentarnos y oír los cánticos de liberación de parte de Dios para no tener temor al futuro. ¿Por qué? Porque estamos guardados, porque estamos cuidados, porque nuestros padres y toda la gente que amamos, si conoce al Señor, está cuidada. Y si no conoce al Señor, nosotros somos su paraguas. Y si no, pues pidamos que su Espíritu Santo vaya y redarguya de pecado y de la necesidad de un Salvador. Yo les quiero decir, como una vez se los conté, que mi hermano y yo, o sea, nos llevaban a fuerzas a la iglesia. A fuerzas, porque no era de otra cosa, era condición. Se van de vagos, pero al otro día están en la iglesia. Y no entendíamos. Y recuerdo muy bien, la verdad es que nunca poníamos atención, siempre estábamos atrás, y para no dormirnos, porque aquí está, hay luz, ahí estábamos en un cine, imagínense, oscuro, con lucecitas bajitas, nosotros súper desvelados. Y mi papá nada más viéndonos de lejos que estuviéramos ahí, pues ahí estábamos, ¿no? Pero para no dormirnos, porque cada rato volteaba mi papá a ver qué estábamos haciendo, entonces empezábamos a platicar él y yo, es que yo tengo sueño y ya me estoy durmiendo. Sí, yo también. Pero, entonces imagínate, no estábamos oyendo, aparte el señor que estaba predicando no estaba aquí de cerca como estamos nosotros, o sea, nosotros nos íbamos, imagínense, hasta atrás. ¿Alguna vez han ido al cine hasta atrás? Pues hasta allá estábamos nosotros, hasta esa parte de atrás, de hasta arriba. Oye, y además no cine de los juegos que nada más tienen 3 tiras, sino como Sí, no como los de ahora, eran cines que había filas, y la de hasta atrás era la de hasta atrás, o sea, bien atrás, ¿no? Entonces, la verdad es que ni entendíamos nada, pero yo sé que mis papás estuvieron orando por nosotros mucho tiempo, y yo recuerdo muy bien una vez que no sé qué estaban, porque les digo que ni atención poníamos, y de repente nada más oímos, pues quien quiera tener Dios, póngase de pie, quiera recibirlo como Señor y su Salvador, y veo que mi hermano se para y yo, ¿qué estás haciendo?
Porque siempre decíamos, mis papás ya se volvieron locos, ¿no? O sea, pues siempre los andábamos criticando porque, pues sí, o sea, decíamos, ya se fanaticaron y como un tío fue el que les compartió de Cristo, quienes algunos conocerán a Juan, que estuvo viniendo, y Chela, y decían, no, ya le lavaron el coco y no sé qué, y ya, y en eso veo que se para y yo, ¿qué estás haciendo? Si ni siquiera habíamos oído nada y ya se estaba parando. Pero yo estoy consciente de que es el Espíritu Santo que te redarguye de pecado y te da la necesidad de un Salvador. ¿Qué oyó él? Porque seguro estábamos platicando y seguro no había oído nada. Y se paró y quiso recibir. Y yo, poquito tiempo después, como que vi a todos y los vi muy cambiados y dije, no, pues yo la verdad sí quiero de eso, ¿no? O sea, por lo menos quiero estar como con esa tranquilidad de que se ven tranquilos, no sé si muy diferentes, pero se ven tranquilos. Y yo dije, yo quiero eso. Entonces, aunque tampoco oí nada de la prédica, de lo que me dijeron, recuerdo que cuando dijeron, alguien quiere tener, dijeron esa palabra clave, quiere tener paz, quiere tener esa paz y ese gozo del Señor. Y yo, ¿se acuerdan que les decía que siempre estaba enojada? Y decía, bueno, si eso me lo va a proporcionar él, sí quiero, ¿no? O sea, no había oído nada más que esas dos palabras, que si quería estar en paz y quería estar contenta, que lo recibiera él. Entonces dije, bueno, pues ya he probado tanto y no hay nada, pues, ¿qué más probar esto? Y fue cuando Dios empezó a hacer un cambio y todo esto en nosotros. Entonces, no importa que la gente te diga, es que mi hijo no viene aquí, es que mi papá no viene a las prédicas, es que mi papá no quiere escuchar nada de la Biblia, no importa. Así te lo voy a decir yo, nosotros tampoco oímos nada, ni oímos ni entendimos nada y sin embargo Dios nos alcanzó. Entonces, cuando lo que es importante es como unos padres, unos hijos, unos hermanos oran por alguien, Dios los va a alcanzar. Eso sí, Dios se va a encargar, a lo mejor ni es por ti, es por alguien. Cuando decimos, ay, esa persona lo está rodeando de puros cristianos, oye, tu amigo es cristiano y tú, órale. Oye, es que mi jefe es cristiano, órale, ya te está acercando, ¿no? Y dices, y no es con nosotros, igual a nosotros no nos van a oír, aunque a lo mejor ellos sí ven grandes cambios en nuestra vida, nunca nos van a decir, oye, porque ellos intuyen, como nosotros intuíamos de nuestros papás, que tenían ese cambio gracias a Jesús. Sin embargo, nunca les dijimos, oye, ¿por qué están tan cambiados? No, ¿eh? O sea, uno nunca quiere admitir, pero Dios te toca y donde estés, con quien estés, y a lo mejor Dios mismo se revela y tiene su encuentro contigo. Dios les va a hablar a cada quien y decir que necesita un Señor y un Salvador para ser salvado y rescatado. Entonces, no se preocupen por su familia, sigan orando. Ese no es un trabajo de ustedes, es el trabajo del Espíritu Santo de redarguir de pecado y de la necesidad de un Salvador. Y acuérdense de nosotros, cada uno de nosotros fuimos así. También dijimos, no queremos oír. Alguien nos dijo, y yo me acuerdo que mi tío llegaba y yo lo primero que hacía, ni siquiera tenía tarea, pero me metía a mi cuarto y decía, no, es que ya viene tu tío y nos va a hablar de la Biblia. Y yo, ay, no, es que yo tengo mucha tarea. Y me metía a mi cuarto y me encerraba. Y falso, o sea, ni siquiera tenía tarea, simplemente no quería escuchar. Y entonces así nosotros, ni nuestro papá, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos nos van a querer escuchar, pero al Espíritu Santo nadie se puede resistir, ¿no? Tengámosle paciencia porque también nosotros no fue de la noche a la mañana. Dios nos estuvo persiguiendo por muchos lados y nos ponemos a analizar. Sin embargo, pues llegó nuestro momento y decidimos aceptarlo. Entonces, pues que eso no nos angustie, porque creo que dentro de todas las angustias que todos podemos tener, la más grande es eso, al ver que nuestros hijos no son de Dios, que nuestros papás no son de Dios, que nuestros hermanos no son de Dios, que nuestra abuelita o nuestro ser querido no es de Dios. Eso yo creo que nos angustia. Pero recuerda los cánticos de liberación de parte de Dios, que Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos, no a uno, no a dos, no a tu familia, no. Dios amó a todos, hasta el más perverso. No, es que tal fulano es drogadicto, un pelado, un blasfemo, es más, es bien diabólico, bien satánico. No importa, porque dice que amó de tal manera a todo el mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que a todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, que eso no sea algo que nos angustie. Yo como testimonio, mucho tiempo mis hijas, como se acuerdan, se fueron de mi casa, pues ya se casaron, se fueron,
Y yo dije, híjole, o sea, de por sí, pues eran jóvenes, y yo las veía, o sea, imagínense, hablándoles siempre de la palabra, y aparte siempre me decían, no, tú ves demonios aquí, demonios allá, y ya saben, a uno lo tiran de a loco, ¿no? Lo único que consolaba mi corazón, pues es que ellas habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, y sí, no eran muy metidas, pero sí veía que leían en su Biblia, estudiaban, y todo, como que muy por su cuenta y todo, y yo siempre he sido de lo que decimos eso, no forzar. ¿Por qué? Porque esa no es mi chamba, la chamba es del Espíritu Santo, y eso sí, lo único que sí, todas las mañanas a las 5 de la mañana, me acuerdo que ellos salían se iban a la escuela, y yo ya estaba en el sillón desde las 4:30 de la mañana, y estaba